3, libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Estábamos nosotros considerando en este capítulo 3, dividido en dos partes, que la primera parte es la curación, el milagro, la obra que Dios hizo poderosamente delante de todos esos hombres por medio de Cristo, usando como instrumento a Pedro y a Juan, allí en ese templo. Y la segunda parte de este capítulo 3 es el sermón de Pedro, el sermón que Pedro expone a todos estos oyentes, a toda esta multitud que se congregó allí a causa de este milagro, a causa de este acontecimiento. Hemos estado considerando el domingo pasado la introducción del sermón de Pedro a esa multitud congregada. Nos habíamos centrado en ese versículo 12, prácticamente, como él por medio de esas dos preguntas retóricas quiere traer a ellos, haciéndoles esas dos preguntas del versículo 12 para que ellos pensaran con cordura con respecto, primeramente, a ese milagro, con respecto a lo que ellos estaban atribuyendo a ese milagro a las personas de Pedro y Juan, para que por esas preguntas ellos también pudieran considerarse a sí mismos, para que no pudieran sus ojos en aquellos que eran simplemente administradores de Cristo. La curación de este cojo de nacimiento, al cual todos conocían, fue aquel motivo por el cual Pedro inicia este sermón. Hemos visto cómo Pedro también con gran sabiduría destacó la figura del Dios del pacto, trayendo a la memoria de ellos este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para mostrarles a ellos el gran problema que ellos tenían con este Dios, al cual ellos conocían desde niños y acudían al templo a orar. Pedro trató con su culpa. Pedro, al acusarles a ellos de una manera directa, los hizo responsables de la muerte del siervo de Dios. Y ahora nosotros vemos aquí en estos dos versículos 17 y 18, que son los que vamos a estar considerando en esta mañana, que dice así: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. En este punto, ante la evidencia de un poder tan extraordinario que se manifestó allí entre esos hombres, un milagro tan notorio que también es dejado en la Biblia como evidencia para nosotros, como una verdad, como algo que sucedió realmente, como algo que fue realmente acontecido, algo que realmente sucedió, que por medio del poder de Cristo, este hombre que, cojo de nacimiento, hacía más de 40 años, recibió milagrosamente la sanación. Este hombre estaba de pie ante toda esta multitud, magnificando, alabando, saltando a Dios allí en el templo, delante de todas estas personas. Esto fue una gran obra de Dios, visible.
Después de un milagro de esta magnitud, surge la siguiente pregunta, porque tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es verdad y todo lo que la Biblia nos habla es verdad. Y entendiendo que esto es así, que esto sucedió ante este milagro, ante este poder de parte de Dios a este hombre, podemos preguntarnos, ¿por qué entonces no lo cree el mundo entero? ¿Por qué el mundo no cree esto? ¿Por qué el mundo, al ver relatos como estos, milagros como estos, de parte de Dios, no cree? Porque hay hombres y mujeres que no caminan, ni saltan, ni alaban a Dios de una forma así como lo ha hecho este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no está todo el mundo rindiéndose a los pies de Jesucristo y alabándole y adorándole y siguiéndole? ¿Por qué? ¿Por qué no es todo el mundo cristiano? ¿Por qué no todo el mundo se convierte al cristianismo? ¿Por qué no cree el mensaje y se somete a él? ¿Por qué no se regocija en la gran esperanza que se presenta por medio de la persona de Jesucristo? ¿Por qué el mundo no salta de regocijo como este hombre? ¿Cómo puede ser que tantos, por no decir la mayoría de las personas en este mundo, no están en absolutos interesados en Jesucristo y le desprecian especialmente su muerte en la cruz, lo que Él hizo a nuestro favor? Pisotean su sangre y no creen en la resurrección siquiera. Y con toda seguridad, mucho menos creen en su segunda venida. Porque el mundo no es cristiano. Sin duda alguna, este es el problema más urgente al que nosotros debemos enfrentarnos. La respuesta de todas estas preguntas la podemos encontrar en este versículo 17 que hemos leído, y consiste en una sola palabra: ignorancia. Ignorancia. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La ignorancia es el problema fundamental del hombre y la mujer, del ser humano. Consideremos entonces este asunto, tal y como el apóstol Pedro lo expresa aquí con estas palabras. Y veamos cómo, en cierto sentido, este es el tema central que nosotros veremos, no solamente a lo largo de este libro de Hechos, sino que lo vemos en todas las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento. Vamos en primer lugar a destacar lo asombroso que es la afirmación esta del apóstol Pedro, si ya lo era en el siglo I y aún lo es también en nuestra actualidad. Para el hombre y la mujer del siglo XX sigue siendo su mayor problema la ignorancia. La ignorancia. Han llegado a la mayoría de edad y nosotros nos hacemos cultos, nos hacemos inteligentes, nos hacemos sabios, aprendemos muchas cosas y por medio de todo ese conocimiento que nosotros adquirimos en el mundo, nosotros somos personas que no nos engañan tan fácilmente. Somos inteligentes. La actitud de estas personas es que cuando se le presenta el Evangelio, cuando una persona piensa de esta forma y es así en su mente, en esa inteligencia que dice tener, cuando se le es presentado el Evangelio, lo primero que considera esa persona es que eso era para los antepasados. El Evangelio es para nuestros abuelos de allá de nuestras épocas, esa gente que ya es mayor y en sus enfermedades y necesidades buscan a Dios, buscan el Evangelio. Las personas que creen en el Evangelio, las personas que escuchan la palabra de Dios, más bien son las personas ignorantes para las personas que se consideran a sí mismos inteligentes. Del mismo modo que también aceptable para aquellos que son supersticiosos. Escuchar el Evangelio es superstición, es para aquellos que quieren fundamentar de alguna manera su fe en algo. Pero pedir al hombre moderno, al científico, creer en el Evangelio, eso es como casi algo insultante. Yo no sé si te ha pasado a la hora de predicar el Evangelio y empezar a presentar estas verdades. Yo he escuchado afirmar que realmente eso es del pasado, que yo no puedo creer eso porque eso... Yo tengo un conocimiento, yo no puedo creer eso, porque sería rebajarme muy bajo llegar a creer a la altura que nosotros estamos. A donde ha llegado el hombre hoy, pensar en eso, creer en eso,
es casi insultante. Y sin embargo, el mismo Evangelio nos dice que el mayor problema de este mundo es realmente su ignorancia, lo cual, de hecho, es fácil demostrar en nuestros días, que ese es el mayor problema de los hombres. ¿No lo prueba la situación del mundo? ¿Cómo el mundo vive, cómo el mundo está? Si la gente supiera tanto como dice, entonces, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué estamos nosotros en la situación actual? Si somos tan inteligentes en la investigación científica, en la psicología, en estudios sociales, en las múltiples facilidades que proporciona la educación, ¿por qué nos encontramos aún en la situación que nos encontramos? Y no estamos diciendo que estas cosas, hermanos, son malas en sí mismos. Estudiar y adquirir conocimiento y ciencia de las cosas, incluso de la creación, incluso del funcionamiento del cuerpo, de la medicina, incluso de la psicología, no es malo en sí mismo. Gracias a Dios nosotros hemos recibido una educación cuando éramos niños, ¿cierto? Lo único que intento evidenciar es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente, no es suficiente en la vida de ningún individuo. Quedarse solamente ahí. Si el conocimiento que tenemos, del que tanto nosotros alardeamos, fuera suficiente, entonces nos preguntamos de nuevo, haciendo una serie de preguntas. ¿Por qué se encuentra el mundo en esta situación? ¿Por qué hemos tenido una larga serie de guerras a lo largo de siglos? ¿Por qué existe una tensión entre las naciones siempre? ¿Por qué? ¿Por qué tantas dificultades en nuestra propia sociedad? ¿Por qué existen las disputas entre las familias? Si somos tan inteligentes y podemos solucionar, ¿por qué estas cosas todavía son presentes en nosotros? ¿Por qué las rivalidades y las envidias entre personas que han crecido juntas y supuestamente se aman unos a otros? ¿Por qué todas estas cosas hacen la vida tan dramática? ¿Por qué fracasa una persona? ¿Por qué cae uno constantemente en los mismos pecados? ¿Puede alguien rebatir el diagnóstico final de que el mayor problema en el mundo es la ignorancia? ¿De qué ignorancia nosotros estamos hablando? ¿De qué estaba hablando Pedro aquí cuando Pedro estaba suavizando la situación de ellos? Recuerden que hace apenas un momento Pedro los acusó, los hizo responsables de la muerte de Cristo. Los hizo culpables ante Dios. Y no puede ser que ahora Pedro le está suavizando a ellos diciendo, pero sé que lo hicieron porque ustedes estaban ignorantes, no conocían, no sabían. ¿Es eso lo que está haciendo Pedro? Estaría contradiciéndose Pedro si estaría hablando de esto. Me estoy refiriendo al conocimiento de la manera de vivir. El conocimiento de lo que es la humanidad y de cuál es su propósito. El conocimiento de cómo resistir la tentación, de cómo caminar por el camino recto y mantenerse puro, limpio, saludable. El conocimiento de cómo morir sin temor. Hacia esa ignorancia está apuntando Pedro. El conocimiento de lo que hay más allá después de la muerte. Este es el conocimiento que nosotros necesitamos. Los problemas que nosotros enfrentamos hoy respecto a la vida y cómo vivirla no son nuevos para nosotros. Siempre han sido los mismos y a pesar del vasto conocimiento que nosotros hemos venido acumulando, seguimos tropezando con la misma piedra día tras día. Todo el conocimiento que hemos nosotros adquirido en esta tierra, del cual estamos tan orgullosos, no nos presta ayuda alguna en lo que se refiere a esos problemas fundamentales del individuo que luego se transmite en una sociedad, ya que la sociedad no es más que, en definitiva, un conjunto de individuos y el estado actual del mundo demuestra que el mayor problema sigue siendo la ignorancia individual. Pedro dijo, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Cuáles son las causas de esta ignorancia que se interpone entre nosotros y la salvación de Dios? ¿Cuáles son las causas de que estemos en este estado de ignorancia? Permíteme en primer lugar aportar el aspecto negativo de esta ignorancia. La ignorancia a la que se refiere aquí Pedro no tiene nada que ver con una fuerza intelectual o con algún problema cerebral que tenga el ser humano, ni con la capacidad de una persona para el razonamiento o la comprensión de una cosa u otra. No se refiere a eso.
Los modernos dicen que no son cristianos porque tienen una gran inteligencia, que solo los necios llegan a ser cristianos en sus vidas. Como intelectuales y personas de conocimiento, como personas de razonamiento, de estudio y habilidad, evidentemente es casi un insulto pedirles que crean este tipo de cosas. Esa es la gran falacia y Pedro trata con ella de un modo muy interesante. Él dice, mas ahora, hermanos, está hablando a toda esa multitud que estaba allí, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Si él estuviese hablando simplemente, porque estamos hablando que esto no es un problema de intelectualidad, no es un problema de erudición, es un problema del ser humano. Si Pedro estuviese hablando de esto, si solo hubiera sido la chusma del pueblo la que hubiera gritado, fuera con este, crucifícale, entonces nosotros podríamos decir que, por supuesto, la chusma no lo entiende. Está hablando de un problema de intelectualidad, de alguien que es o no es. Pero allí estaban todos involucrados. Por eso Pedro dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, como también aquellos que son grandes pensadores, como aquellos que conocen la palabra de Dios al dedillo. Los que promovieron el rechazo de Cristo fueron los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, los saduceos y los sacerdotes. Lo habéis hecho, dice Pedro, como también vuestros gobernantes. Y esto es algo que el Nuevo Testamento puntualiza muy a menudo con respecto a estos hombres. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Allí está haciendo una separación. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la nobleza, con la erudición, ni con la sabiduría. Y de nuevo dice él en el capítulo 2, versículo 8, acerca de la sabiduría de Dios. Y él dice, acerca de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Lo cierto es que este evangelio siempre ha sido, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, una locura. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de una manera espiritual. No es un problema de intelectualidad, no es un problema de diferencia de clase, que unos entiendan más. Allí estaban todos metidos y sumidos en esta ignorancia. Pero el punto que quiero subrayar es que Pedro, aquí en esta frase tan plena de significado, pone a su disposición este argumento en su totalidad. El hombre y la mujer modernos necesitan que se les diga esto: somos todos ignorantes. Todos somos ignorantes. Y si Dios no interviene, nacemos ignorantes y morimos ignorantes. Alguien dice, pero yo soy una persona que lee, yo no voy a un lugar de culto a cantar, a escuchar allí cosas, ni a ejercer un poco de sentimentalismo el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Yo soy un pensador y yo observo a los expertos en la televisión, veo a los filósofos y a los científicos y ninguno de ellos es cristiano. Los más inteligentes no son cristianos. Yo no soy cristiano por la misma razón. Son gente con cerebro y yo también tengo un cerebro para poder no dejarme lavar la cabeza por esas tonterías. Pero lo que esa persona está olvidando, es que por cada gran intelectual que rechaza el Evangelio, hay probablemente al menos 1000 personas que no son intelectuales y que también rechazan el Evangelio. Lo habéis hecho, dijo Pedro, como también vuestros gobernantes. Si fuera una cuestión de inteligencia, todos aquellos que no tuvieran un cerebro privilegiado aceptarían entonces el Evangelio, ¿cierto? Y vemos que no es así. Vemos que no es así. La gente corriente y los gobernantes se unen en su rechazo contra Dios y su Cristo. No tienen nada que ver con la erudición, esta ignorancia a la cual Pedro está acusándoles. ¿Cuál es entonces el motivo de la ignorancia? La respuesta es bastante sencilla. No se trata del estado de la mente. Lo que interesa
es el estado del corazón. Y en última instancia, todo se reduce al orgullo del hombre. Al orgullo del hombre. Lo demostraron estas personas y lo demostraron también sus gobernantes a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres saber por qué rechazaron al Hijo de Dios gritando fuera con este, crucifícale, no basta observar a los fariseos y los escribas, a los doctores de la ley, a los saduceos, nos basta ver a estos hombres cómo trataron al Hijo de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver lo que había en los corazones de ellos, es cuando vamos a empezar a entender de qué se trata esta ignorancia de la cual Pedro está hablando. Si leemos acerca de estas personas en los evangelios, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos una inteligencia malvada, una inteligencia, una astucia realmente malvada, amarga, rencorosa, maligna. ¿Qué les había hecho Cristo a ellos? Recuerden el sermón del hermano José el domingo pasado acerca de Jesucristo, acerca de los motivos que el hombre no tiene por rechazar a Cristo, por odiar a Cristo. ¿Qué había hecho Cristo a estos hombres para que ellos lo rechazaran de tal manera? Había venido a hacer el bien. Cristo nunca le había hecho daño a ellos, nunca le había dicho una palabra áspera a ninguno de ellos. Leemos de él: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Piensa en toda esa antipatía que han tenido estos hombres, en todos esos vituperios. Pedro saca esto a colación de forma impactante en este pasaje. Él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice el versículo 13. Allí estaba Pilato, este gobernador romano, lejos de ser un hombre piadoso, porque no era un hombre piadoso, en cualquier caso, era un hombre inteligente. Es un hombre que pensaba con cordura, por lo menos. Como hemos visto, él sentía que tenía que existir alguna razón por la cual él debe condenar a un prisionero. No condenarlo porque sí, él pensaba, era inteligente, tenía que haber un motivo por el cual debía ser condenado un prisionero. Y al no haber encontrado ninguno, él estaba decidido a dejar a Cristo marchar en libertad. Pilato hizo todo lo que pudo para liberar a Cristo. Él pensaba. Bien, preguntemos lo siguiente: ¿por qué presionaron los líderes judíos al pueblo para que gritara fuera con este? Fuera con este. ¿Por qué se enfrentaron con Pilato cuando éste estaba decidido dejarlo en libertad? ¿Cómo explicamos este odio, esta contradicción? Cuando nosotros hayamos dado la respuesta a esto, habremos definido lo que significa también la ignorancia. Hay evidentemente un elemento de perversidad en todo esto. Habíamos hablado de la maldad. Habíamos dicho que no es una cuestión o un asunto de mente, sino que es un asunto, una cuestión del corazón. Estas personas preferían poner en libertad a un ladrón. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Aquí tenemos una generación que prefería a un ladrón y a un asesino antes que al santo y al justo y al unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Ese es el problema, hermanos. ¿Qué es lo que provocó esta reacción en aquellas personas? ¿Qué les motivó a hacerlo con tanta malicia, con tanto odio, con tanto rencor, hasta el punto de burlarse, de mofarse, de insultarle, mientras él moría incluso en la mayor de las agonías que puede morir un ser humano? Una vez más, la explicación es muy simple. Se sentían así respecto a él porque él les había condenado a ellos. No había venido Cristo para condenarles, por supuesto, nosotros entendemos. La Escritura dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El problema era que estas autoridades, estos expertos, se dieron cuenta de repente de que este carpintero
este simple carpintero que jamás había ido a la escuela, aparentemente él era un ignorante, era un hombre falto de conocimiento, un hombre inculto, era capaz de enseñar de una manera que ellos no habían sido capaces de hacerlo nunca con el pueblo. Ellos solo podían citar a sus propias autoridades. Consultaban sus libros de texto cuando decían fulanito de tal dijo esto, aquel otro erudito, aquel tal maestro, aquel otro tal fariseo dijo lo otro. Sin embargo, este era uno que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y estos lo odiaban, lo odiaban. Y aunque en principio nuestro Señor no les condenaba directamente, ellos entendían esa enseñanza, que los estaba poniendo en una situación de condenados, y se daban cuenta de que sí lo estaba haciendo. Hizo que su justicia, de la que se sentían tan orgullosos estos hombres, pareciera un trapo de inmundicia. Y le odiaron por eso. Los eclipsó como maestro. Los eclipsó como persona. Los eclipsó en todas sus declaraciones, de modo que le odiaron con un odio, pero con un odio terrible, terrible. Especialmente cuando dijo, os es necesario nacer de nuevo. O cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Y cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Todo esto los confrontaba a ellos. Y para dar su vida en rescate por muchos, le odiaron y le mataron por estos motivos. Sin embargo, esta no es la única explicación de la ignorancia. Tenemos que hacer un paréntesis y aclarar que esta ignorancia no es por falta de conocimiento. No es una ignorancia relativa a la falta de conocimiento, hermanos. Miremos en segundo lugar un segundo factor. El apóstol, aquí en el versículo 19, él dice, un poco más adelante, él dice, arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Habla de pecados. En el versículo 23 dice, podemos leer, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Habla de pecado, habla de maldad. Esta es la causa del problema, los pecados y la maldad de estos hombres. ¿Qué son estos elementos? Estos elementos son transgresiones contra la ley de Dios. Son nuestras violaciones de la ley de nuestro ser y de la ley de la vida. Son nuestra negación deliberada a vivir como Dios dispuso que nosotros tuviéramos que vivir, perdiendo el objetivo, carentes de justicia, cometiendo deliberadamente actos de maldad, deleitándonos y gloriándonos en nosotros mismos. Pecados y maldad. ¿Cuál es el resultado de esto? Este es uno de los grandes temas de la Biblia, hermanos. Los pecados y la maldad siempre embotan cada una de nuestras facultades humanas. ¿Van viendo por dónde va esa ignorancia? Como ellos estaban llenos de odio, estaban llenos de prejuicios contra Cristo, esto hizo que se embotara en ellos cualquier pizca de hacer algún bien o de pensar con cordura. Y Pedro refiere a eso como una ignorancia. Como ignorancia. Repito, los pecados y la maldad siempre embotan cada una de las facultades humanas. O sea que Pedro no podía estar hablando aquí de ignorancia, de falta de conocimiento. La razón que da la Biblia es que desde que el hombre y la mujer cayeron, no han sido capaces de pensar con claridad. Están confusos. No se puede pecar repetidas veces y preservar la facultad de una manera íntegra. Ellos estaban en ese estado de ignorancia por causa de su maldad y por causa de sus pecados. Por eso no eran inocentes. En este punto radica el problema de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los Corintios, parafraseando, él dice, el problema de mis conciudadanos, los judíos,
quienes han rechazado a Cristo y el Evangelio es que tienen cegado su entendimiento. Él lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esta era la tragedia de los judíos. Estaban orgullosos de las Escrituras. Ellos decían, únicamente nosotros tenemos el oráculo de Dios. Todos los demás están perdidos y están condenados. Nosotros somos los privilegiados. Pero, dice Pablo, no entienden las Escrituras. No las entienden. Su corazón está cubierto por un velo. No pueden pensar con claridad. Esto ha sido así durante siglos y aún lo es, hermanos, en la actualidad en la que nosotros vivimos hoy. Al caer el hombre en el pecado, todas las facultades cayeron con él. El hombre nunca más fue libre en ningún sentido. No existe lo que se denomina pensamiento libre. Todos somos criaturas con prejuicios. ¿No es esa la causa de todos nuestros problemas? Los prejuicios. Piensa en la cantidad de partidos políticos que tenemos hoy en día. ¿Por qué hay tantos partidos políticos? Cada persona considera el asunto desde su propia perspectiva. Ese es el asunto. Prejuicios. El otro siempre está equivocado. Nadie es capaz de mirar de un modo imparcial y con una mente libre, como Pablo les exhortaba a las iglesias, que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Al escribir a los Efesios, Pablo nos ofrece un magnífico análisis psicológico de la pecaminosidad del hombre. Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí está aclarándose más acerca de esa ignorancia de la que habla Pedro. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. ¿No es esta la figura de estos fariseos? De toda esa gente que quiso crucificar a Cristo y que por esta ignorancia, por esta maldad, han hecho lo que hicieron. De esta ignorancia es la que habló Pedro a los judíos. No hay nada más que añadir a eso. Pedro no les exime de la responsabilidad de decirle que esa ignorancia era algo que no los dejaba frente a Dios. No puede ser así, ya que antes los declaró culpables de matar, como hemos dicho, al mismo autor de la vida. Es una ignorancia que los hace absolutamente culpables ante Dios. Al escribir Pablo, lo he leído en Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19 que acabamos de leer, él está diciendo estas cosas porque los pecadores tienen sus capacidades absolutamente mermadas, entenebrecidas, viciadas, y cuanto más pecan, más pervertido se torna el pensamiento de ellos. Por lo cual, cuando tú vas a presentarle el evangelio a ellos, su mente está tan en esa lascivia, tan en contradicción con lo que es Dios y las cosas de Dios, que lo rechazan. Y si pudiera, crucificaríamos otra vez al Señor Jesucristo si Él volviera, o si tuviésemos la oportunidad. Más pervertido se torna su pensamiento cuanto más pecan. El corazón gobierna la mente y aparece el perjuicio. Están dispuestos a defenderse a sí mismos a cualquier precio. Son personas pervertidas, criaturas llenas de prejuicios, de modo que esa es una razón más por la que los hombres y las mujeres rechazan el Evangelio y rechazan a Jesucristo. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, dijo Pedro. La tercera y última razón es aún más aterradora. El apóstol Pablo era un gran predicador y un gran evangelista. Y en ocasiones él parece haberse sentido desilusionado ante los pobres resultados de la predicación que él tenía en su ministerio. Así entonces él recoge la pregunta en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3, donde él dice: pero si nuestro evangelio
aún está encubierto? Si los hombres y las mujeres no pueden captarlo, si lo están rechazando, si aún existe la ignorancia, es lo que está diciendo él, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están en ignorancia porque el enemigo les cegó el entendimiento. El enemigo no permite que ellos reciban la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Para que ellos no puedan ver la verdad. El diablo. Esta es otra razón de su ignorancia. Esta es la razón por que el hombre y la mujer no creen en Cristo, tanto en este siglo como en el siglo pasado. El motivo no son sus grandes cerebros, sino el diablo. El diablo, el Dios de este mundo, como dice Pablo, quien ha coaccionado sus mentes, los ha hecho prisioneros, privándoles de la libertad. El diablo los ha cegado, de modo que no pueden ver la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Ahí entonces radica la explicación de la ignorancia de la que Pedro les habló a estas personas. Sé que por ignorancia, y allí estaba incluido todas estas cosas, lo habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Qué manera en que el diablo confunde, hermanos, la mente de las personas. Qué gran enemigo tiene el Evangelio de Jesucristo. Cuando se le es predicado a una persona, allí está este poderoso adversario haciendo su obra en la mente de esas personas, cerrándole el entendimiento para que no crean. Y esto no es fábula, esto es real. Es real. Basta ver cuando tú predicas el Evangelio la cantidad de argumentos que se levantan contra eso. Y vienen del infierno mismo. La trágica ignorancia del mundo, la infelicidad innecesaria, el dolor y la desdicha innecesarios, el mundo se encuentra en el estado en que nosotros lo vemos, está en agonía. ¿Por qué? Porque es ignorante. Porque es ignorante. Pero en tercer y último lugar, ¿qué es lo que ignora? ¿Qué es lo que ignora? Son ignorantes, pero ¿qué es lo que ignoran? En primer lugar, el mundo ignora a Dios. A Dios. Ese ha sido y es siempre el problema central del ser humano. En la última oración que pronunció nuestro Señor en su gran oración sacerdotal, nosotros podemos apreciar lo que Él expresa con esta idea. Él dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te conoce. El mundo te ignora. Es lo que está orando Cristo. Pero yo te he conocido, dice el Señor, y estos, refiriéndose a sus discípulos, han conocido que tú me has enviado. Si tan solo los hombres y las mujeres conocieran a Dios, al Dios de gloria, al Dios cuyo nombre es amor, al Dios cuyo nombre es justicia, al Dios que es santo, al Dios que es luz, en el que no hay tinieblas alguno, si el hombre pudiera conocer a este Dios. Este es el drama. El hombre y la mujer piensan que Dios está en contra de ellos. Tenemos que predicar la ley de Dios y esa ley los condena y automáticamente sacan una conclusión de que este Dios está en contra de nosotros. Es un Dios que nos reprime, un Dios que nos limita, un Dios que no quiere que seamos felices. Automáticamente ven a Dios como sus enemigos, como su enemigo. Como que Dios está en contra de ellos. Los que nunca han pensado en Dios, los que nunca han escuchado el Evangelio, cuando algo les va mal, ellos dicen: ¿por qué Dios permite esto? Si es que hay un Dios, ¿por qué Él permite estas cosas? Y aún le atribuyen la consecuencia de nuestros pecados a este Dios. El problema es que no conocen al único Dios verdadero. Si el mundo pudiera ver siquiera un destello de todos los atributos de Dios, de su divinidad, su santidad y eternidad, éste se rendiría a Dios. Si lo pudiera ver, apenas se rendiría a Dios.
Pero el mundo ha entendido las mentiras del diablo. El diablo se acercó a nuestros padres allí en el jardín del Edén. Dios ha dicho eso. ¿No veis que lo que hace es tratar de manteneros bajo su sometimiento? Si coméis de ese fruto seréis como dioses, decía él. Vuestros ojos serán abiertos. Y ellos dijeron, tienes razón, eso es así. Dios está contra nosotros. Esa fue la mayor necesidad del hombre. Esa fue su mayor tragedia, la mayor tragedia de las tragedias, y así se encuentra aún el mundo en la actualidad de hoy, en ignorancia. Sin embargo, no solo el mundo ignora a Dios, el hombre y la mujer no se conocen tampoco a sí mismos. Ignoran quiénes son ellos. Se ignoran a sí mismos. No conocen su propio estado de su condición. Ellos no entienden realmente cuál es su problema fundamental. No se dan cuenta de cómo están ni de cómo está el mundo. ¿Por qué? Porque son pecadores, son ignorantes con respecto a eso. Por eso, los partidarios de una postura dicen que las guerras son provocadas por los otros. ¿Cierto? Y los partidarios de la otra postura diferente están diciendo, sin embargo, exactamente lo mismo. Los culpables son los otros. La oposición son los otros. Y lo mismo sucede en cualquier disputa, hermanos, o en cualquier disensión, ¿no es cierto? La gente no sabe que es pecadora. Ella no se atribuye así la culpa de sus divisiones. No sabe que su naturaleza es pecaminosa. No conocen la ceguera de la que Pedro está hablando aquí a esta multitud. Piensan que en realidad ellos están perfectamente. Son ignorantes a su posición. Por supuesto, dice alguien, yo no digo que yo no sea santo al 100%, ya sabes, pero soy un hombre, todos mis problemas se deben al hecho de que yo no he podido realmente tener la oportunidad de demostrar realmente lo bueno que yo soy. Si arreglamos esto y arreglamos aquello, todo estará bien, definitivamente. Pero no, hermanos, el hombre y la mujer son mucho más que todo eso. Los hombres y las mujeres se contentan con considerarse a sí mismos animales racionales. Se contentan con eso. Todos somos animales. Dios, cuando creó a todos los seres, los creó a todos en la misma categoría. Somos todos animales. Nos diferencia que nosotros somos racionales, a diferencia de los otros seres vivientes. Y creen que lo único que necesitan ellos es comida, es bebida, es sexo, son casas, son coches, son buenas vidas. Creemos que eso es lo que necesitamos y nada más que esto. No son conscientes de que la naturaleza humana ha fallado. La naturaleza humana está torcida, está pervertida, está viciada y es vil ante Dios. En Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo nos dice la verdad acerca de su propia persona. Él dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Romanos 7:18, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre no conoce esto, el mundo no conoce esta realidad de su situación. El versículo 14, ¿qué es lo que me ocurre? Como si Pablo estuviese preguntando. Con mi mente reconozco la justicia y la santidad de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué bendición es poder ver eso. Es salir de esa ignorancia y vernos realmente tal cual somos para venir a Dios y arrepentirnos. Versículo 23 y 24, yo no sé lo que soy, parafraseando soy un necio, estoy en lo cierto, estoy equivocado, hay excelencia en mí, pero al mismo momento veo que hay una innobleza, hay vileza, veo que estoy sucio, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre y la mujer modernos creen que lo que necesitan es más dinero, son mejores condiciones, una mejora en su entorno y una mejora en sus circunstancias. En tercer lugar, la gente también ignora el hecho de que hay un juicio final que los está esperando. Lo ignoran. Por supuesto, a todos nos interesa la vida y es correcto que así sea. Nosotros luchamos por vivir. Pero también lo es que nos interese la muerte, nos interese
la muerte. Todos y cada uno de nosotros un día vamos a morir. No es de esperar que el gobierno se dirija a nosotros en este asunto. El gobierno no trata con esto. Al gobierno les interesa más si tú vas a poder costearte tu funeral o no lo vas a poder hacer. Pero a Dios sí le interesa mucho más el modo en que nosotros vamos a morir. Lo que se haga con tu cuerpo no es la gran pregunta. La pregunta es el destino de tu alma. Según lo que dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Los hombres y las mujeres son responsables ante Dios. Dios los observa y será Él quien los juzgará en el día de Jesucristo. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de las acciones hechas en el cuerpo, ya sean buenas o ya sean malas. Lo creamos o no, seamos ignorantes de eso o no, eso es una realidad para todo hombre y mujer. Habrá un día del juicio de Dios. Pero la gente ignora este hecho. Viven para el momento. Ellos dicen, comamos y bebamos, seamos felices que mañana moriremos. Y además añaden, después de esto, la muerte, en definitiva, es el final de todas las cosas. Morimos y ahí se acabó todo. Pero eso no hace sino demostrar la más absoluta ignorancia que hay en ellos, pensando de esta forma. Pedro les dijo, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Los gobernantes no sabían más que la gente del pueblo. Los gobernantes profanaban el día de reposo, tanto como la gente del pueblo. Todo era resultado de la ignorancia del alma y en los corazones en ellos. Se enfrentaban al juicio de Dios y si habían muerto en pecado, estaban condenados a la desgracia y a la infelicidad eterna. El mundo no sería capaz de continuar en este estado si fuera consciente de estas cosas. Si fuesen conscientes de estas cosas, no serían capaces de dar un paso. Pero como son ignorantes, viven como si esto nunca va a ocurrir. Según Pedro y todo el Nuevo Testamento, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer, es lo que dice el versículo 18. Se burlaron y se mofaron de él. No sabían que el plan de Dios que Dios había ideado un plan desde la eternidad. No lo sabía. Antes de la creación del mundo lo había hecho el Señor y estaba llevándolo a cabo precisamente en ese tiempo de ellos. ¿Qué era todo eso? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué era lo que ellos ignoraban? Era Dios llevando sus pecados, tus pecados, y llevando mis pecados y depositándolo sobre su amado Hijo. Eso es lo que estaba pasando allí, que ellos ignoraban. Pero dice que Dios cumplió sus propósitos. Y ese es el amor de Dios. Tomó nuestra culpa y le hizo cargar a su Hijo con ella, castigándolo en nuestro lugar. Lo más glorioso que jamás haya sucedido en toda la existencia del universo. Pero ellos no lo vieron. Ellos eran totalmente ignorantes de lo que estaba pasando. Toda esa multitud agolpada en Jerusalén ese día de fiesta, allí estaban burlándose, mofándose y riéndose. Sin embargo, Dios estaba llevando a cabo la obra más grande de Dios. Estaba entregando a su único Hijo a la muerte y al sepulcro. Estaba menospreciando por causa de nosotros. Y estaba ejecutando la gloriosa obra de salvación a favor de ti y de mí. Los que allí estaban ignorando esto, y el mundo de hoy, en el día de hoy, lo sigue ignorando. La mayor necesidad del hombre y la mujer es el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios. Y aquí se nos ofrece. Esta es la bendición del Evangelio. Cristo murió para que nosotros fuéramos perdonados, para que nuestros pecados fuesen borrados entre Dios y nosotros. Pero el mundo lo ignora. E ignora asimismo el nuevo nacimiento, ignora la nueva vida que pueden tener en Cristo. Se necesita una nueva naturaleza. Se necesita un nuevo corazón. Se necesita una nueva naturaleza que ame la luz de Dios y odie las tinieblas en las que nosotros nos encontramos, en vez de amar la oscuridad y odiar la luz, que es la realidad del ser humano.
En vez de amar la oscuridad, amar la luz de Dios. Se necesita renovarse, se necesita nacer de nuevo. Todo esto lo tiene en el Evangelio. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dijo el profeta Isaías. ¿Quién lo sabe? Dice en 1 Corintios 2, 7, 8, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si ellos no fueran lo ignorantes que fueron, dice que jamás hubieran crucificado al Dios de gloria. Jamás. Mas dijo Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. ¿Eres tú aún ignorante? Respóndete a esa pregunta. ¿Eres tú aún ignorante? Al ver este mundo, al considerar tu vida y la historia, al escuchar estas palabras, ¿eres aún ignorantes de Dios? ¿Tu alma inmortal? ¿Eres ignorante de que en medio de ambos está el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo? ¿Ignoras que Él está entre tú y Dios para reconciliarte con Dios? ¿Lo ignoras? Que Dios no permita que aún haya nadie en ignorancia aquí entre nosotros, hermanos. Por eso se predica el Evangelio, para que el hombre tenga vida y salga de esa ignorancia que es muerte, y que lo llevará a la muerte eterna. Déjame leerte un par de versículos, porque yo creo que también es importante, porque hemos hablado de la ignorancia del mundo, la que Pedro está hablando aquí acerca de toda esta multitud. Ellos hicieron lo que hicieron, siguen en la que siguen, estamos en lo que estamos, porque seguimos en esa postura ante Dios. Estamos en ignorancia. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué pide Dios de la iglesia en cuanto a su ignorancia? ¿De qué cosas nos exhortan la palabra de Dios? De cómo nosotros tenemos que estar ante la revelación de la palabra de Dios, ante esos misterios que Dios nos revela domingo tras domingo, día tras día. Les voy a leer un par de versículos y escuchen. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si nosotros mantenemos en nuestra ignorancia, esto es lo que quiere el apóstol Pablo, que ellos no ignoren los misterios de Dios, que ellos no sean sabios en su propio entendimiento. No ignoren esto. No ignoren que en ustedes no hay nada. No ignoren que ustedes dependen de esos misterios, que deben andar en esos misterios. No ignoren esto. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 13, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me ha visto impedido, a fin de que obtengáis algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás. Pablo había recibido rechazos de muchos hermanos, prejuicios de muchos hermanos. Y él tuvo que salir a defenderse en esas iglesias donde Pablo era de una manera vista. Pablo quiere que estos hermanos no ignoren, que su deseo realmente es ir allí. Y si ellos no ignoran eso, ellos serían librados de tener prejuicios contra Pablo. No ser ignorante nos libra, hermanos, de caer. Es lo que nos dice esto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron
por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Él empieza a decir, no ignoren lo que hicieron esta gente. No ignoren cómo andaron, no ignoren lo que recibieron, no ignoren lo que sufrieron por causa de no obedecer a Dios, por causa de no observar el mandamiento de Dios. Que no les pase a ustedes lo mismo. No ignoren en mirar estos ejemplos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que sabéis que en cuanto erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. No lo voy a leer, pero acá está hablando Pablo de todos los dones que tiene la iglesia, que tenemos que ejercerlos en la iglesia. No ignoremos que tenemos estos dones. Porque por el Espíritu de Dios, dice él más adelante, nosotros hemos recibido la sabiduría por medio de estos dones. El hecho, algunos hacían milagro, otra profecía, otro discernimiento del Espíritu, pero todos esos dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. No ignoren eso. No se crean que eso es suyo. Eso es dado de Dios, es por medio del Espíritu y es para la edificación. No ignoren eso. Trae consecuencias ignorar los mandamientos de la palabra de Dios. Tengo un par más. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros, escuchen, a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Pablo está pidiendo a ellos que ellos no ignoren los sufrimientos que ellos tienen por causa de la predicación del Evangelio, y los exhorta que ellos oren por ellos, para que otros reciban el fruto de la predicación del Evangelio. Hermanos, no ignoren nuestros sufrimientos. ¿Por qué sufrimos nosotros? Oren por nosotros. ¿Ven la exhortación? 2 Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor viene, el Señor se tarda. Hermanos, no ignoren que para el Señor un año es como un día y un día es como un año. Él no se tarda. Él está haciendo su obra. Él está expandiendo su palabra para salvar a sus escogidos. No ignoren eso. Mantengan su esperanza, porque el Señor vuelve, y vuelve con certeza. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La ignorancia hace que no pierdas tu esperanza. Y por último, en 1 Tesalonicenses 4:13, él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere que ellos no ignoren la palabra de Dios en cuanto a esto. No estén tristes en vuestros corazones por vuestros hermanos que ya han partido. Están con Cristo y volverán con Él en su segunda venida. No ignoren eso. Recuerden eso. Y animaos unos a otros con esto, dice Pablo después. Y termina en Mateo capítulo 22, versículo 29. Jesús dijo que es un gran error ignorar la palabra de Dios. Él dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No ignoremos su palabra, hermanos. Si ignoramos las exhortaciones, los ánimos, las demandas de la palabra de Dios, las amenazas de Dios en cuanto a nuestra rectitud, si ignoramos todo eso, Cristo dice, estamos errando. Estamos errando y estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo estamos?
cuando tenemos nosotros que analizarnos, porque el mundo sabemos cómo está, el mundo está ignorante absolutamente y no de una manera inocente, sino que son responsables de su ignorancia. Voluntariamente es el peso mayor de su ignorancia. Pero ¿cómo estamos nosotros, la iglesia? En cuanto a esto, en cuanto a la palabra de Dios, ¿tu ignorancia cómo está? En cuanto a los mandamientos de Dios, en cuanto a la ley de Dios. Tenemos que observar eso y mirar, hermanos, qué cosas estamos ignorando para salirnos de ahí, porque no es por falta de conocimiento, no es por falta de conocimiento. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y a dar gracias a Dios por su palabra.